¿Quién es en realidad Joel Miller? ¿Era una mala persona? La vida de Joel no fue fácil. Su camino está plagado de oscuridad y dolor, pero también condicionado por eventos que no pudo controlar, como la muerte de Sarah y la terrible infección del Cordyceps. Dos cosas que cambiaron el mundo de Joel de arriba abajo y lo empujaron a convertirse en su versión más fría, impasible y violenta. Fueron muchos años en la oscuridad y entonces apareció Ellie. Hoy analizaremos su camino, desde la infancia hasta los últimos eventos de la temporada 2, su verdadera identidad y si lo que sucedió fue una injusticia o una consecuencia, si era o no una buena persona. Analizaremos también sus decisiones finales y su arco de personaje, con lo cual, sí, este vídeo contiene spoilers de las dos primeras temporadas de The Last of Us, porque vamos a ir a saco a descubrir los entresijos de un personaje al que, a pesar de ser un personaje gris, tanto los fans de los juegos como los fans de la serie lo amamos con locura, así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de otras series, películas, personajes, dejad un like para apoyar el vídeo que no cuesta nada y vamos allá. Tan lejos de ti que ya ni me ves y pones un fantasma donde crees que sigo. Nuestra historia comienza en 1983, en Texas, con Joel y Tommy siendo adolescentes. Tommy se ha metido en un lío y Joel, como siempre hace, tratará de protegerlo. La infancia y la juventud de Joel están marcadas por haber compartido casa con su padre, un hombre violento, y quizá también con esa ausencia de madre. Desde niño, el lenguaje que ha aprendido es el de la violencia. Su padre ha tenido por costumbre golpearlos cuando las cosas no han ido bien. Aquí vemos a un hombre que recibía palizas de su padre y que ahora golpea a sus hijos, aunque no tan fuerte como lo golpeaban a él, tal y como dice, pero sí nos deja claro esa sensación de que la violencia es cíclica y que criarse rodeado de ella puede hacer que se integre en tu vida, que forme parte de ti, y entonces cuando tienes que ejercer tú como figura de autoridad, la utilices igual que la ejercieron sobre ti. El padre de Joel y Tommy es en parte un hombre roto y traumatizado por su infancia, que está marcando a su vez la infancia de sus hijos de la misma manera. Ha intentado ser mejor, pero no ha podido, y en ese sentido tenemos que fijarnos en el reloj que lleva este personaje, porque un modelo similar, o quizá exactamente el mismo, va a ser importante en el futuro para Joel. El reloj, de hecho como objeto, va a significar diferentes cosas. Como os comentaba, Joel desde niño está interiorizando esta violencia, y de esta escena hay que quedarse con dos detalles. Uno es que lo primero que intenta hacer es proteger a Tommy de su padre. Joel va a ser siempre una persona muy protectora con las personas a las que ama, y esto no va a cambiar aunque el personaje crezca. Y dos, para proteger a Tommy está mintiendo. Está diciendo que él ha sido el que había quedado con ese camello y no su hermano. Es decir, asociamos ya desde la juventud la mentira como elemento de protección, incluso desde sus primeros conflictos, quedaos con eso. Pero el tiempo pasa y entonces Joel se convierte en padre y de pronto conocemos a Sarah y nos damos cuenta de que su personaje, Joel, ha conseguido verdaderamente romper ese ciclo de violencia. Ha logrado algo que parecía increíble, no permitir que su herida generacional, esa herida heredada, se transmitiese a su hija Sarah, porque Sarah y él tenían una vida feliz y aunque nunca se nos revela exactamente qué ha pasado con su madre, tampoco lo considero relevante, porque Sarah y Joel se quieren, han alcanzado un equilibrio sano y Joel parece haber conseguido lo que su padre no consiguió, que es haberse sobrepuesto al trauma. El día del cumpleaños de Joel, Sarah le regala su reloj arreglado, como os he dicho antes, un reloj similar al que llevaba su padre o quizá el mismo. El reloj tiene un simbolismo ligado a la paternidad y también quizá un significado sobre la intención de hacer las cosas mejor que la anterior generación, ser un mejor padre. Si bien el padre de Joel falló, la felicidad que comparten Sarah y él y el hecho de que Sarah se lo regale arreglado significa que Joel lo ha conseguido, la prueba de que él ha detenido la rueda del trauma. Pero entonces es el mundo el que se destruye. Bueno, realmente dos mundos. Uno por la infección del Cordyceps, el mundo real, y por otra parte, el mundo de Joel con la muerte de Sarah. De hecho, a nivel de subtexto, es muy chulo pensar que la muerte de una hija puede convertir el mundo en un lugar horrible. O sea, la caída y la destrucción del mundo podrían ser una metáfora de lo oscuro que se vuelve el mundo interior de Joel después de haber perdido a su hija. Ver a Joel sostener a Sarah mientras pierde la vida es horrible. En ese momento, el reloj que ella le regaló se rompe, se para y ahí es donde la vida de Joel también se ha detenido, en ese preciso instante, porque desde este momento Joel se va a convertir en la versión más oscura de sí mismo, en una persona distante, violenta, y sí, es posible que quizá fuera la versión que necesitaba sacar de su interior para ser capaz de sobrevivir en un mundo que de por sí también era oscuro, o sea, ha sido útil para él desde luego, pero eso no quita para que comparándolo con el Joel padre que hemos conocido sea irreconocible.
Teniendo en cuenta toda la escena de su padre que hemos comentado, que se nos ha dado este contexto en la segunda temporada, cada vez entiendo más que esta versión oscura de Joel, la versión violenta, no es tanto una coraza que se ha creado para sobrevivir, sino que es parte de su oscuridad, que siempre había estado ahí, un verdadero rostro que él había querido ocultar, porque no quería convertirse en su padre. Él se crió con este lenguaje de violencia, y lo ocultó para estar con Sarah, pero ahora que ella no está, no tiene motivos para ocultarla, ha perdido la fe en el mundo, y entonces la violencia se recupera como lenguaje para él, y utilizándola, sí, es increíblemente habilidoso. Joel hace cosas horribles en este lapso de 20 o 25 años. Su reputación asusta y es temida por aquellos a los que se enfrenta, y junto a Tess, personaje por el cual va a sentir cierto afecto, sobrevive en un mundo hostil, muy lejos ya de aquellos momentos que lo hicieron feliz, momentos que el tiempo y los hongos de las paredes parecen haberse tragado y consumido. Pero entonces algo inesperado sucede, y es que en toda esa oscuridad aparece Ellie, una niña impertinente, un poco molesta a ratos pero también divertida y cercana. Lo que comienza como una simple tarea resulta que empieza a convertirse en un viaje de acercamiento. Joel descubre que Ellie es inmune y se termina convenciendo que debe llevarla con los luciérnagas para que hagan una cura con ella. De hecho es lo que Tess y él querían hacer, aunque Tess pierda la vida en el intento. Pero la importancia de este viaje está sobre todo en los instantes de conexión que los dos personajes van teniendo, un acercamiento silencioso de dos personas que no están acostumbradas al amor. Joel porque ha olvidado lo que era ser padre, porque tiene miedo incluso de volver a tener cerca algo que le importe, porque eso implica poder perderlo, y amar algo significa ser vulnerable. Joel está aterrado de volver a querer a alguien y de volver a fallarle, y en cambio Ellie nunca ha tenido un padre. Por eso entre ambos se va dando un acercamiento torpe, errático, pero al mismo tiempo muy bonito y muy tierno. Son dos personas que tienen lo que al otro siempre le ha faltado y están dispuestos a dárselo el uno al otro, aunque al principio del viaje ni siquiera sepan cómo hacerlo. Durante la temporada vamos a ver cómo Joel va enseñando cosas a Ellie, cómo ella cada vez va estando más receptiva y abierta a aprender, escuchándolo, siempre con el reloj presente en las escenas de conexión, que la cámara de hecho refuerza mucho la presencia de este objeto, remarcando que Joel está retomando su paternidad y que su mundo poco a poco está volviendo a marchar, retomando aquello que se detuvo hace 20 años, quizá el hecho de que su propio corazón esté volviendo a latir por alguien. Y aunque los personajes, como no, tienen dudas, ambos terminan decidiendo seguir su camino juntos y protegiéndose el uno al otro incluso en las situaciones más peligrosas, arriesgadas o difíciles. Son el uno para el otro el único oasis de paz para seguir adelante en este mundo tan oscuro. Y entonces llegamos al dilema al que se enfrenta Joel, que tiene lugar al final de la temporada y que es o bien permitir que el mundo se salve y que Ellie muera, encontrando la cura, o salvar a Ellie y dejar que el mundo siga igual. El punto para Joel es que salvar su mundo, es decir, salvar a Ellie, tiene mucho más sentido que dejar que el mundo como tal se salve, porque para él, por mucho que se encuentre una cura, él estaría perdiendo a la única persona que consigue recordarle que hay algo de luz en el mundo. Hay que entender que un mundo sin Cordyceps para él, pero también sin Ellie, seguiría siendo ese lugar oscuro en el que habita. Su vida volvería a estar vacía de un propósito. Y la reacción de Joel evidentemente es visceral. No puede de ninguna manera volver a permitirse perder a otra hija. ¿Es egoísmo? Pues posiblemente. ¿Es amor puro e incondicional por una persona para que siga viviendo? Pues también tiene un poco de eso. ¿Merece la pena que una persona muera para salvar a muchos? Éticamente sí, pero la ética no entiende del punto de vista del amor de un padre. Joel arrasa el hospital sacando esa versión oscura que siempre ha tenido, la que habla ese lenguaje que le enseñó su padre, la violencia y el monstruo que a fin de cuentas lleva dentro. Y después, cuando todo ha pasado y Ellie está a salvo, utiliza otro de los recursos que utilizaba para proteger a Tommy, la mentira. Le cuenta a Ellie una versión de los hechos que perseguirá a la joven durante los próximos años y hará que los dos personajes se vayan distanciando poco a poco de forma inevitable, que esa confianza que los dos tenían se vaya desgastando y mermando. Pero aún así, esos son unos años felices para Joel y Ellie. El tiempo que la mentira sostiene la vida que los dos personajes construyen en Jackson les hace volver a ser capaces de disfrutar del mundo, de su vínculo, algo que posiblemente ninguno de los dos esperaba encontrar. Pero sí, evidentemente a Ellie algo no le
encaja. La muerte de Eugene es el detonante para que la joven se dé cuenta de que la versión de los hechos que Joel le contó no tiene sentido. Le hace ver esa versión de Joel que es capaz de mentir sin pudor para proteger a la gente, o al menos para evitarle el dolor. Pero claro, evitándole el dolor también estás evitándole la verdad, y la gente también tiene derecho a conocerla. En este momento es cuando Ellie ve esa cara de su padre y entiende que todo lo que le contó era otra mentira más. Que sí, que era para no hacerle sentir culpable de seguir con vida, para protegerla. Pero es posible, como os he dicho, que Joel también lo hiciera para protegerse a sí mismo, porque hay un punto de egoísmo en todo esto. Joel no está respetando la decisión que Ellie ha tomado, que era morir para poder aportar esa cura al mundo. Joel está actuando por su cuenta, pero es cierto que en mi opinión, Ellie tiene derecho a seguir con vida, y que ella tenga la cura dentro no significa que deba renunciar a su vida por otros. Nadie debería estar obligado a eso. Y en cierto punto también siento que Joel está protegiendo a Ellie de lo que ella quiere, teniendo en cuenta que Ellie se siente miserable, culpable por la muerte de su amiga o su novia de hace un tiempo, y por eso siente que está en deuda con el mundo, y que debe dar su vida por ello. Entonces Joel, mintiéndole sobre esto, también le está quitando esa responsabilidad de encima, le está permitiendo vivir simplemente sin esa culpa y tendiéndole la mano a encontrar la felicidad. Pero conceptualmente, como digo, me parece algo muy interesante. Pero sí, la consecuencia inevitable es que la mentira termina distanciando a Joel y Ellie. Esa distancia es incluso física, y la vemos en su casa porque ella se muda al sótano. Joel le entrega muchos cumpleaños felices, en los cuales le enseña el mundo a través de sus ojos y se esfuerza por ella. Le muestra algo muy bonito, que para Ellie siempre va a ser un recordatorio del amor que su padre le regaló. Por ejemplo, la música. No solo los gustos y referencias musicales, sino también la guitarra física que él restauró para ella. Un acto de amor muy bonito. Ya veis que a pesar de que la mentira de Joel estaba presente ahí de forma latente, esperando a ser descubierta y cada vez más evidente para Ellie, eso no borra para nada los años de felicidad que han vivido juntos, ni mucho menos. Y cuando Joel intenta proteger a Ellie de lo que Seth dice en esta fiesta de Año Nuevo, sí, una vez más lo único que sabe hacer, que es la violencia. Su lenguaje de amor es la protección, o en este caso quizá ya la sobreprotección, porque Ellie ya está dejando de ser una niña. Es una escena que se me hace muy dura porque a pesar de que ambos personajes están muy distanciados, se nota que Joel quiere acercarse a ella, seguir ahí, protegerla de la gente que quiere hacerle daño. Una parte de Joel tiene que entender que no puede proteger a Ellie siempre del dolor del mundo, y que las mentiras que hay entre ellos tienen que desaparecer si verdaderamente quieren volver a conectar. Y entonces tenemos que irnos a dos de las escenas más tristes de toda la serie. La primera, la reconciliación en el porche de su casa, en la que Joel, por fin, va a ser sincero con Ellie con respecto a lo que sucedió en el hospital de Salt Lake City. Va a desmontar, entre lágrimas, sus propias mentiras ante una Ellie que ya no puede más. Joel no es un personaje con muchas habilidades para la comunicación afectiva, sobre todo cuando las cosas están tensas. En este momento, su personaje se limita a asentir y a negar a las preguntas que Ellie le va haciendo, pero en el fondo, revelando la verdad. El eco con respecto a su padre es inevitable. Esta escena resuena con aquella de su pasado, porque él sí ha conseguido ser mejor que su padre, pero no ha sido perfecto, y sus errores están haciendo daño una vez más a la persona que él más quería. Es posible que en este instante él esté comprendiendo a su padre y también las cosas malas que hizo. A veces amamos y queremos como podemos, y en este intento a veces queremos mal a las personas, aunque estemos intentándolo con todas nuestras fuerzas. Cuando tus imperfecciones, tus esquinas cortantes, se acercan a alguien que amas, posiblemente también le cortes y le hagas heridas. También me gusta que el personaje de Joel no esté arrepentido, que admita que lo volvería a hacer sin ninguna duda, porque para él es más importante que Ellie siga viva que el hecho de estar enfrentado con ella. Y lo que es innegable es que lo ha hecho por amor, y lo difícil es discernir si lo ha hecho porque ese amor le hacía feliz a él, o si él asume cargar con esos sentimientos negativos por el amor altruista que tiene por Ellie y solamente para que ella viva. Creo que la respuesta no está clara, simplemente, y eso también forma parte de la naturaleza humana. Pero Ellie en este punto está intentando escuchar con atención, y más allá de todo lo que Joel le ocultó, ella también parece entender sus actos. Esta escena quedaría como el inicio de una posible reconciliación más honesta entre los personajes, un acercamiento real y el principio de una relación más sana. Si bien es cierto que una parte del arco de Joel de alguna forma ya se había cerrado cuando empezó a sentir amor por Ellie, cuando recuperó esa ilusión de vivir, su verdadero arco se empezaba a cerrar aquí, cuando se disponía a empezar a reparar de verdad
las heridas que sus mentiras habían causado en Ellie, ser capaces de depurar ese vínculo y dejar atrás juntos los eventos del hospital. Es que hasta Ellie parecía dispuesta a empezar a perdonarle, después de todos los meses de distancia que se habían interpuesto entre ellos. Pero el destino es caprichoso y justo en el inicio de este nuevo viaje emocional de los personajes de sanación que Ellie y Joel estaban a punto de emprender, aparece Abby. Es cierto que al personaje como tal, a Abby la conoceremos mejor en la tercera temporada, pero para Joel, Abby personifica las consecuencias de todo el daño que ha hecho durante su etapa más oscura y violenta. Abby es de alguna forma el pasado alcanzándolo, y aunque nos duela, en cierto modo, también haciendo que Joel reciba lo que merece. Está claro que para el espectador ver esto es traumático. Hemos conocido la historia de Joel en primera persona y su camino ha sido el nuestro, lo hemos compartido. Lo entendemos, empatizamos con él e incluso como conocemos a Ellie podemos sentir que hizo lo correcto al salvarla, ¿vale? Pero debemos tener en cuenta que tanto para Abby y sus amigos como para cualquiera de aquellas personas con las que Joel se pudo cruzar e incluso posiblemente propasar durante los 20 o 25 años posteriores a la muerte de Sarah, toda esa gente y la gente que amaba a esas personas también fueron sus víctimas. Con lo cual sí, Joel es el héroe de nuestra historia, la historia de la primera temporada de The Last of Us, pero eso no quita para que sea el villano de muchas otras. Sin ir más lejos, para Abby, Joel es un psicópata que mató a su padre y a muchísima gente que conocía solamente para salvar a una chica que él mismo había llevado hasta allí. Un hombre sádico que además privó de la cura del Cordyceps al mundo y que se llevó por delante cualquiera que se interpuso en su camino. Pensáis en Abby y sus motivos tiene para hacer lo que hizo. Que luego se pasa un poquito matando a Joel y en la tortura y todo eso, también os doy la razón, porque madre mía, menuda escena. Porque aunque el espectador racionalmente también pueda entender qué es lo que ha traído a Abby hasta aquí y cómo se construye la situación en sí, vivirlo es insoportable. Ver a Joel destrozado, torturado, ante los ojos de Ellie, sintiendo además que le ha fallado, es durísimo porque vemos que quizá Joel sienta que debió contarle la verdad mucho antes, que ya no queda tiempo para reconstruir nada, ni para curar esas heridas. Ya no hay tiempo para perdonar, ni para vivir, no hay tiempo para nada. Y cuando Ellie grita a Joel que se levante, él lo intenta porque una vez más no quiere fallarle, porque quiere mostrarle que siempre hay una oportunidad, protegerle con esa mentira, de ese intento de levantarse aunque sabe que no puede, de la idea de su propia muerte y del dolor que ese instante está a punto de causarle. Pero como hemos dicho, hay cosas de las que no puede protegerla. El dolor del mundo, con o sin Joel, la alcanzará en algún momento y ella tendrá que seguir adelante sola. Los últimos vestigios de su amor se quedaron en aquel porche, en aquella promesa de un perdón que nunca llegaría, a las puertas de una vida mejor, y se siente injusto, duro y desgarrador. Joel intentó hacer las cosas mejor que su padre, pero no pudo dejar morir a Ellie, y le mintió sobre ello para protegerla. Esos fueron los mayores pecados que cometió con respecto a la persona que amaba. Y sí, no se me olvida que Joel también fue un hombre violento, pero él dejó florecer toda esa oscuridad que tanto tiempo había reprimido porque el mundo se volvió un lugar oscuro en sí mismo, porque la violencia se convirtió en el único idioma que servía para hacerse entender en esa Estados Unidos arrasada por el Cordyceps. Pues sí, se dejó llevar, dejó salir todo aquello que vio y aprendió cuando era un niño. Evidentemente, matar a tantas personas para salvar a Ellie no está bien, pero vosotros podríais dejar morir a la única persona que amáis en el mundo por el bien del resto. No moveríais ni un dedo mientras terminan con su vida. Los actos de Joel son las emociones chocando contra la razón. Sé que ha cometido actos cuestionables en su vida, pero por ese último acto con Ellie se me hace muy difícil juzgarlo. Fue un acto de pura supervivencia emocional. Si Ellie moría ahí, Joel también estaba muriendo. Y cuando se trata de supervivencia, Joel era el mejor. Sobre las heridas que sus actos dejarán en Ellie, aún está por verse. Esa herida heredada, Ellie llevará con ella todo el amor de Joel, representado en todas las escenas que la vemos relacionarse con la música, pero también ese dolor intenso y profundo de un conflicto no resuelto. Un duelo por una pérdida es mucho más complicado cuando quedaba algo por resolver, cuando las cosas no estaban bien y cuando no has tenido la oportunidad de arreglarlas. Estamos viendo cómo en Ellie se abre una herida sobre otra herida que todavía no se había cerrado, pero el arco de Joel en la historia como tal es perfecto y a nivel de personaje, lo que su muerte despierta en Ellie es algo también muy potente para la historia. En ese sentido, a nivel de escritura hay que admitir que es interesante.
Joel fue un héroe, fue un villano, sus mentiras lo convierten en un mal padre, debió dejar que Ellie muriera, o solamente la protegió de ella misma y de un mundo demasiado cruel, dándole una oportunidad para ser feliz. No hay una sola respuesta, y de hecho hay tantas respuestas como puntos de vista y personajes tenga la serie. Joel es el villano ineludible de algunas historias, pero también el héroe de otras, y por eso esta es una historia diferente y especial. Lo que sí que tengo claro es que duele, y aún a día de hoy, que yo jugué el videojuego hace bastantes años, todavía sigue doliendo. Y en ese sentido yo siento que tanto la serie como el videojuego, cada uno con sus matices, hacen un trabajo excelente mostrando esta sensación tan compleja. Se ha parado el mundo de Ellie ahora que está sin Joel. Su reloj ha dejado de moverse también como dejó de moverse el de su padre cuando Sarah murió. ¿Podrá Dina hacer que este reloj vuelva a arrancar? Pues con esas preguntas dejamos este vídeo que ha sido tan interesante, centrado sobre todo en el dilema de Joel y en el arco de su personaje. Si os interesa un vídeo en el cual profundizo más en la relación de Ellie y Joel, aunque evidentemente algunos conceptos quizás se solapen un poco, os dejo por aquí el vídeo de Joel y de Ellie de la primera temporada. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más vídeos de series, de películas, de personajes, de lo que sea. Dejad un like para apoyar el vídeo si habéis llegado hasta aquí, que no cuesta nada, es un botoncito, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado